ahí del cordón también, si no me equivoco. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a esperar que se sume un poquito más de gente, que se sume Sofía, hola Pame que nos acompañó en la primera noche. Hoy va a estar con nosotros Sofi Boto, que es una referente, la referente provincial de Mumalá, que el espacio nos va a contar un poquito mejor ella, por supuesto, pero bueno, es el espacio de mujeres. Aye, Bela querido. Bueno, y un poco la idea hoy es hablar de nuevas masculinidades, si bien ellas se encargan un poquito más de hablar de mujeres. Hicieron un estudio desde su observatorio muy interesante, que bueno, la idea es poder dar una vuelta de rosca sobre eso, y bueno, ir generando milagros. Se sumó, como bueno, Morino, que estuvimos anoche, ir discutiendo sobre bueno, estas nuevas masculinidades, sobre bueno, los estereotipos, sobre el patriarcado y bueno, y cómo repercute, por supuesto, en las desigualdades, ¿no?, que tenemos en las relaciones, en los vínculos. Virginia, Mari, Rama que está en el sur, Natalia se sumó. Bueno, me falta Sofi, a ver dónde anda. Vamos a esperarla un ratito, a ver. Recién estábamos hablando, así que debe estar por conectarse. Un amigo de Colombia, ahí se está conectando. Caro Pellegrini también, que estuvimos hablando hoy a la tarde. Gracias a todos, a todas, a todes. Se está sumando. Mauro Acosta, buenísimo que te puedas sumar. Bueno, nos falta Sofi. A ver por dónde anda. Bueno, les comentaba un poco recién, para los que se suman hace poquito. Vamos a estar hablando con Sofi Boto, vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades. Ella es parte del Observatorio Mumalá, hizo un estudio en 2019 muy interesante, y que a partir de eso podamos hacer algunos análisis del rol, de los vínculos, de relación entre varones cis, entre mujeres cis, y bueno, y ver qué sucede, qué es lo que podemos ver, y sobre todo, bueno, hablar de algunos temas que son un poco sensibles, sobre todo en este momento, que tiene que ver también con los... Ahí está Sofi, buenísimo Sofi, luego a ver si me manda ella, le mando yo. Bien. ¿Qué tal? Hola Sofi. ¿Cómo andás? Me bañé para el video. Para el evento, muy bien, bueno, gracias. Bueno, recién te hacía la presentación, Sofi, muchas gracias por aceptar la invitación a hablar de esto en estos tiempos de cuarentena. Poder hacer estos diálogos me pareció interesante.
¿Querés comentarnos un poquito mejor, yo más o menos lo que estuve leyendo, qué es Mumalá? Así nos enteramos todos. Mumalá es una organización de mujeres, porque nos llamamos Mujeres de la Matria Latinoamericana. Me parece importante siempre aclarar eso porque estamos ante un movimiento feminista muy amplio, muy amplio. Y bueno, particularmente Mumalá, cuando nació, si bien antes teníamos otro nombre, en el 2012 tomamos el nombre de Mumalá, se pensó como un espacio para visibilizar los derechos de las mujeres, para pelear por esos derechos, para exigirle también al Estado que garanticen esos derechos, que se generen políticas públicas, para concientizar a la sociedad, para hablar de las violencias, como así también para hablar obviamente de los derechos y de cómo transitamos nuestra vida las mujeres. Bueno, un poco de todo eso tiene Mumalá. Y somos también, para que conozcan, una organización nacional, estamos en 20 provincias y yo particularmente lo que hago es coordinar la provincia de Santa Fe, donde también tenemos compañeras en distintos lugares, de una provincia que, como bien sabemos, es bastante desigual, diversa, y que bueno, eso se ve justamente representada la diferencia, ¿no?, que tenemos las compañeras del norte, las mujeres que se enfrentan, por ejemplo, en la zona del departamento San Martín, que se enfrentan, porque están peleando, por ejemplo, contra los agroquímicos y lo que producen en sus cuerpos, ¿no?, las tasas que tienen de cáncer, para pensar un poco desde el ecofeminismo, lo que nos sucede a las mujeres en las grandes ciudades, por ejemplo. Bueno, un poco de todo eso es lo que hacemos desde Mumalá. Bien, ahí como Juani también se conectó, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todes. Bueno, el tema que hoy pensé para esta noche es nuevas masculinidades, y entonces acá quizás venga la primera pregunta: ¿por qué llamamos a Sofi, que justamente es de una organización de mujeres? Y en realidad tiene que ver con un estudio que hicieron el año pasado, corregime cualquier cosa, Sofi, donde hacen un análisis de los femicidios en la Argentina, ¿no?, en 2019. Pero que lo abordaban desde otro lugar, que es muy interesante, que no es el lugar de la víctima, las mujeres, sino que era desde el lugar del que cometía el femicidio, que particularmente cuando uno ve el femicidio vemos la cara, el nombre, el apellido y la historia de la mujer, pero no vemos al femicida, no vemos al que comete el delito. Aparece la cara borrosa, aparecen unas iniciales, y eso entendíamos que tiene que ver justamente con deconstruir un poco el rol patriarcal de poder que ejercemos los varones cis en la sociedad, ¿no? Bueno, sí, te cuento un poco cómo surgió, ¿no? Nosotras tenemos dentro de Mumalá, tenemos un observatorio que tiene el mismo nombre de la organización, donde se hacemos distintos estudios, pero creo que el más difundido es el registro de femicidios. Y nos enfrentamos siempre, obviamente, con las mismas, no sé si decirles hipocresías, pero sí con esto de estar planteando todo el tiempo en los medios de comunicación que a veces dan demasiados datos sobre las víctimas, donde inclusive datos que ni siquiera sirven a la investigación, sino que tienen que ver con la vida privada, y por lo tanto en tal caso tendría que quedar dentro de la investigación, pero no para que todos sepamos, y aparte todos sepamos, y aparte porque es importante también mencionar o tener en cuenta que la vida de esas mujeres también obviamente terminaron producto de esa violencia machista y fueron asesinadas justamente por el hecho de ser mujeres, y casi nunca sabemos nada de los agresores. Inclusive en muchos casos o tenemos solamente las iniciales o ni siquiera sabemos sus nombres, ni siquiera circulan sus nombres, pero de las mujeres sabemos todo: dónde vivían, cuánta familia tenían, si eran madres, si trabajaban dentro de sus hogares, si trabajaban de forma remunerada, qué relación tenían con el agresor. Bueno, de igual modo nosotras un montón de esos datos sí los utilizamos en general para poder elaborar algunas estadísticas, por ejemplo, y lo tomo acá en este contexto de cuarentena, decir que
el hogar para las mujeres es el más peligroso, es porque el 60% de los femicidios se dan en las casas donde viven las víctimas, que solas o las comparten con los agresores. Entonces, es importante también cuáles son los productos de esa investigación. Pero bueno, lo que queríamos hacer era dar vuelta a ese registro y poder empezar a hablar de los agresores. Con las dificultades estas, porque obviamente nosotras relevamos en medios de comunicación, entonces muchas veces tenemos que estar investigando, bueno, en realidad dependemos obviamente de esos datos que nos brindan esos medios de comunicación y tenemos esas limitaciones. Pero sí teníamos para mostrar dentro del marco del registro del 2019, donde hubo, yo lo tengo por aquí, unos 268 femicidios. Sí, por las dudas, a mí me gusta tener todo ordenado porque no quiero dar datos falsos. 268 femicidios en el 2019 nos daba un poco que, bueno, entonces, ¿cuántos femicidas hubo? Y sorpresivamente había más de 280 femicidas. Es decir, que había una gran cantidad un porcentaje importante de femicidas que habían cometido más de un femicidio. Implica un femicidio directo, es decir, a la mujer que asesinó, o femicidios vinculados, que está bueno siempre aclarar que los femicidios vinculados son aquellos que o son personas que quedaron en la línea de fuego, es decir, que se interpusieron entre el agresor y la víctima y que por eso terminaron asesinadas, o son aquellas personas que fueron asesinadas, en general lamentablemente son los hijos e hijas, como sucedió en el caso de la chica que la violaron en Puerto Deseado, donde lo que intentan es infligirle un daño irreparable a la víctima. Entonces, un poco para comentar algunas cositas importantes. Y bueno, y además, para no extenderme tanto, más allá, digamos, del resultado de este análisis, de este registro de que podemos ir hablando, justo se dio un episodio que conocimos todos, que fue el caso emblemático, me parece más resonante de lo que fue el verano, que fue el asesinato de Fernando Báez en Villa Gesell, y que bueno, y que eso también nos habilitó, porque nosotros lo teníamos preparado, nos habilitó a no solo a mostrar y dar vuelta a ese registro y con esta demanda de que bueno, también porque no sabemos nada de los agresores y sabemos todo de las víctimas, sino que además le agregamos ese contenido de que bueno, que había que discutir las masculinidades, y que nosotras teníamos una herramienta, que es este registro, para poder brindar algunos datos que nos permitan debatir. Sobre eso que vos planteás y que en realidad lo llevo a una cuestión de, bueno, ¿por qué se entiende que el varón cis, para cumplir con estos estereotipos de masculinidad, tiene que ser violento? Digo, porque hay una cuestión de que para marcar tu masculinidad tiene que haber una parte de violencia. Después vemos cómo se manifiesta esa violencia, no necesariamente llega a los extremos de matar a una persona, pero sí tiene que existir, porque una demostración justamente de este poder que se ejerce, ¿no? Donde obviamente hay alguien que obedece, y cómo eso, digo, corrámonos, o sea, los femicidios se dan en estas situaciones por ser mujer, por ser lesbiana, es otro motivo. Digo, el caso de Pepa Gaitán en Córdoba es un caso muy emblemático para la diversidad, pero también en el caso de Fernando, no dejan de ser varones cis, entendemos que heterosexuales, clase media alta. Digo, cómo eso se manifiesta también en las relaciones, en los vínculos que hacemos varones y mujeres. Y le sumo otra cosa, digo, si vos además sos mujer, sos afrodescendiente, sos de pueblos originarios, sos pobre, sos lesbiana, le sumamos otro condimento, todavía mucho más, mucho peor, digo, porque eso, si sos trans, el registro de asesinato de las travestis, a las trabas, no está, no existe, no hay un relevamiento tampoco de eso. Digo también. Aclarar también un poco eso, nuestro registro intenta relevar también los casos de los transvesticidios, pero como nosotros nos basamos en los medios de comunicación, lamentablemente no aparecen esos casos.
bueno, antes sucedía que los casos no aparecían, los casos de femicidios no aparecían o aparecían con otros nombres, o inclusive, qué sé yo, aparecían como suicidios. Nosotras hoy lo vamos viendo y lo vamos contabilizando y vamos de acuerdo obviamente a la historia, como se sucede, los podemos catalogar, pero hoy por hoy los casos de transvesticidios muy pocas veces se conocen, y si no es por la acción de las organizaciones que los visibilizan, no los reconoceríamos. Pero para que se den una idea, nosotros creo que debemos relevar el 10% de la cantidad de transvesticidios que se producen en el país. Si hablamos de que por lo menos hay 90 casos de transvesticidios por año, una vez escuché ese dato, nosotros relevamos 9, realmente es así. Y bueno, y me parece que está bueno también hablarlo para que eso también se empiece a visibilizar, porque son realmente casos claramente de una violencia extrema, donde además tenés cuerpos muy invisibilizados, y que están obviamente muy por fuera, ¿no?, de los debates que lamentablemente tenemos todos los días. En cuanto a las... Uh-huh. Y si hablando. Y si bien ahí, bueno, yo lo hablábamos la otra noche con Sofi, a ella no le gusta esta idea entiende que las masculinidades la tienen que hablar los varones cis, lo tenemos que hablar los varones cis, y yo soy de los que comparto eso. Yo me pongo a analizar, las diferentes olas del feminismo, se habla de que estamos transitando la cuarta ola del feminismo, y los movimientos sociales feministas, con diferentes hechos, debate del aborto, ni una menos, el 25N, que ya es histórico, el paro internacional de mujeres, que también es un movimiento que viene surgiendo hace relativamente poco, implicó también a las mujeres, poder avanzar en un montón por lo menos desde el debate en qué es lo que se está esperando socialmente para generar este marco de igualdad. Ahora, los varones cis no nos estamos planteando de la misma manera o con la misma intensidad eso, y creo que ahí es donde está el punto que tenemos que poder empezar a debatir los varones sobre todo, porque implica reconocer que tenemos privilegio primero, y segundo, romper con esos privilegios. Porque si nosotros no nos ponemos en ese lugar donde tenemos que romper con los privilegios que tenemos, entiendo yo, no vamos a lograr este marco de igualdad. Yo comparto algunas de esas visiones que vos mencionabas, de que nosotras vimos, creo que las mujeres del feminismo a lo largo, ¿no?, de la historia, de ese feminismo que algunas llaman de la cuarta ola, otras por ahí nos identificamos un poco con esta historia latinoamericana, ¿no? Nosotras tenemos una historia particular de colonización de los cuerpos. Me parece también que es súper interesante, obviamente, esa historia, que es la nuestra, y que hacen también que Argentina sea uno de los países emblemáticos y pioneros, sobre todo con el tema del ni una menos de Latinoamérica y del mundo. Pero más allá de eso, me parece que nosotras las mujeres vimos en esa posibilidad de plantear en la agenda y de mostrarnos por ahí desde un lugar de oprimidas, de poder visibilizar esos derechos, y que a partir de mucho trabajo, pero también es bastante reciente, poder empezar a masificar un pedido como el Ni Una Menos, que hace 5 años, hace 6 años, era un grupo mucho más reducido, o solamente se reducía a organizaciones que marchaban el 8 de marzo, o las fechas emblemáticas, y a partir del Ni Una Menos se empezó a masificar, donde gran parte de la sociedad, organizaciones que no necesariamente se reconocían feministas, etcétera, empezaron a participar de manera masiva, y que al día de hoy eso se ve en las movilizaciones, etcétera. Pero eso es más difícil de pensarlo en los varones, en cuanto a, primero, que obviamente estamos insertos en una cultura patriarcal, en una cultura que además legitima esos privilegios, y que aparte tiene una resistencia enorme con respecto a
a modificar, digo, porque una cuestión obviamente tiene que ver con los privilegios, otra tiene que ver con esas costumbres, valores, etcétera, que hacen que, por ejemplo, nosotras, bueno, dentro inclusive del informe mencionamos, son las personas que repudian el caso del asesinato de Fernando. Lamentablemente eran las mismas que pedían que los varones presos, los violaran. Entonces la violación institucionalizada, el hecho, ¿no?, esa masculinidad al servicio del poder todo el tiempo, al servicio de la represión, al servicio, ¿no?, de aquellas personas que van a seguir exigiendo las penas más duras, etcétera. Me parece que también está bueno charlarlo y que es buenísimo. Nosotras podemos aportar, quizás aportamos con estos datos, pero sí siempre me parece importante que los varones puedan también reflexionar sobre eso con esas dificultades, porque no es fácil decir, bueno, no, yo tengo ciertos privilegios y entiendo que tengo que renunciar a ellos o que tengo que repensar mi vida, mi forma de relacionarme, y ni hablar, obviamente, también para hacer una pequeña introducción de que como aquellos varones que no cumplen con las normas de esa masculinidad hegemónica, también como son reprimidos y reprimidas, y reprimides, y que bueno, las consecuencias también sobre sus cuerpos inclusive pueden incluir un asesinato. En ese sentido, dos cositas que me parece muy interesantes, que yo, bueno, también lo hablábamos la otra noche. Yo no comparto la idea de nuevas masculinidades, porque en realidad me parece que cuando vos el patriarcado que te dijo que tenés que ser como varón de determinada manera, varón cis, clase media, alta, heterosexual, macho, si no encajás en ese estereotipo, armate otra cosa, fíjate que, pero algo nuevo. Entonces vos, en realidad, para mí es otra imposición del patriarcado diciéndote, vos que no encajás acá, armate algo nuevo. Primero eso, como valoración, me parece que no es el término correcto. No sé cuál sería el término correcto, si me lo preguntás. Entiendo que tendrían que ser masculinidades no violentas o no privilegiadas, quizás, pero bueno, es algo que seguramente tenemos que seguir profundizando y debatiendo. Y otra cosa que me resultó interesante el otro día, bueno, me conoce de la militancia Sofi, nos conocemos de la militancia dentro de nuestra organización, dentro de nuestro espacio de la organización, los varones armamos justamente el 8M, un espacio de cuidado para las compañeras que quisieran que sus hijes estén a cargo nuestro, para que puedan marchar desde otro lugar y no andar con, bueno, ver dónde tengo más la cabeza. Y además armamos un taller de esto, de masculinidad. Y bueno, esto era un paréntesis. Salí unos minutitos a buscar a mi mamá y a mis hermanas que iban a marchar por primera vez a la plaza, y sentí de parte de mis compañeras, de todas las mujeres que estaban en la plaza, una mirada súper inquisidora, y me sentí sumamente incómodo. Y en realidad después me puse a reflexionar, digo, ¿cuánto de eso para las mujeres es cotidiano? ¿No? ¿Cuánta de esa incomodidad es cotidiana para la mujer y nosotros no lo vemos? Realmente a mí desde ese lugar no me tocó nunca verlo. Digo, como para reflexionar. Y después esto que vos decías muy bien cuando nos juntábamos con los varones, bueno, esto de ponerse en primera persona, porque cuando hablamos de discutir los privilegios de los varones, es ponerse en primera persona, es revisarse a uno mismo, es mirarse, y no es fácil ese lugar, porque cuando los militantes siempre estamos como criticando, viendo qué es lo que falta en relación al Estado o a otras cosas, pero cuando uno se tiene que poner en primera persona, hay una dificultad, hay que tensionar eso, y bueno, es complejo. A mí me parece que ahí hay algo para pensar que tiene que ver con que nosotras también nos tuvimos que poner en ese lugar. Digo, todos nos tuvimos que poner, yo también tuve que
pensar y decir, sí, ¿cómo dije eso de otra mujer? ¿Cómo acepté durante tanto tiempo? O no sé, cómo acepté también algunas normas dentro de una relación que hoy no las aceptaría. Y aparte, obviamente, sentirte o sea, chocarte con sentirte avergonzada por esa situación. Y revisarte todo el tiempo. A mí me parece que no es fácil, pero sí me parece que pondría en pie de igualdad que todos tenemos que enfrentarnos a eso, digamos, y que las mujeres también lo tenemos que hacer, lo tuvimos que hacer, el hecho de decir, bueno, dejo a mis hijos con una persona para que los cuide, o sea, confío también en otra persona para que los cuide, no es fácil y también es todo un trabajo, o la maternidad, qué sé yo, es colectiva y no es solamente individual de una persona haciéndose cargo de otra vida. Me parece que está bueno pensarlo desde ese lugar, de que si bien es difícil decir asumirse, ¿no?, en primera persona, que todos lo tenemos que hacer y que ese camino es complejo, a veces es doloroso, es avergonzante, pero también obviamente es muy liberador. Y respecto a lo que vos mencionabas antes, al principio, bueno, a mí me pasa, digo, de charlar con otros varones y decir, sí, yo la verdad que me siento, ¿no?, con esa mirada inquisidora por parte de las mujeres por estar en determinado lugar. Y bueno, y también, qué sé yo, también hay algunas cuestiones que me parece que son esos límites que todavía estamos aprendiendo a construir o cómo convivimos también con despertares, ¿no?, de nuevas reflexiones, de vernos desde otros lugares, y que inclusive, digo, por ejemplo, es sumamente entendible que un montón de mujeres digan que quieren marchar solas, y quieren marchar mujeres. ¿Por qué? Y no quieren varones, porque la realidad es que nos muestra es que un montón de mujeres se han encontrado en esos espacios con quienes han sido abusadores, acosadores de ellas, y de hecho en realidad la decisión, más allá, ¿no?, de poder brindarle un espacio para que las mujeres marchemos, por ejemplo, el 8 de marzo, para que las mujeres, las diversidades, los feminismos marchemos el 8 de marzo, también, digo, tenía que ver con esto de que, bueno, un montón de mujeres dijeron que no querer encontrarse con aquellas personas que le infligieron ese acoso o esas violencias, y que, bueno, hay que entender también cómo las vamos deconstruyendo, y que obviamente esos niveles de violencia o esos niveles de acoso son distintos, ¿no? Y que pueden implicar algo que bueno, fácilmente quizás pueda hablar, o con un poquito más de facilidad pueda hablar, como otras situaciones que pueden llevar años resolverlas o no resolverlas nunca. Pero bueno, un poco me parece, con todo eso, me quedo con esto de que te dije al principio, y lo pensaba inclusive cuando vos lo mencionabas, porque yo también digo, bueno, sí, soy varón, tengo que empezar a repensarme a mí mismo, cómo soy en mi vida, y bueno, yo soy mujer y lo tuve que hacer también, y lo hago todos los días porque hay cosas que me siguen tocando, y lo hago y la miro a mi mamá y veo también ese reflejo, pero también me emociona verla a ella replanteándose su vida de otra manera, o su cotidianeidad desde otros lugares. Y bueno, y un poco es interesante como todas esas experiencias, ojalá que nos sumen a todos para hacer una sociedad más igualitaria. La verdad que excelente, Sofi. Yo una última pregunta, o dos preguntas en realidad, como para ir terminando. La primera es, ¿qué te parece que pueda hacer el Estado justamente en relación a esto de romper con los privilegios de los varones? Y segundo, quizás no tiene que ver, o sí, con mucho el tema, ¿vas a hacer ley este año? ¿Cómo lo ves a eso? En principio te digo que en cuanto a la primera cuestión, para que se me fue la idea de la cabeza, pero ahí está.
Ya volvió. En cuanto a la primera cuestión, me parece que hay algunos avances que son interesantes en cuanto a cómo el Estado empieza a incorporar dentro de inclusive su institucionalidad políticas públicas, digo, la cuestión de la jerarquización del ministerio, de armar un ministerio, en este caso de las mujeres, diversidad. Hay que ver si eso en realidad efectivamente termina siendo suficiente. Creo que justamente al ser una cuestión cultural con arraigo de prácticamente la existencia humana, porque el patriarcado nos atraviesa sistemas, historia, etcétera, me parece que bueno, que es un avance interesante y que desde ese lugar algunas políticas públicas son importantes, y creo que incluir el hecho de que durante mucho tiempo solamente, o creo que la mayor cantidad de los pocos recursos, porque la realidad es que siempre las cuestiones de género contaron con pocos recursos, los pocos recursos en general fueron orientados a algunas situaciones puntuales, digo, por ejemplo, en el marco de salud, cosas que son importantes, qué sé yo, el poder, no solamente el poder, digo, una producción de misoprostol, el poder abortar, hasta que te den las hormonas para hacer un cambio de identidad. Digo, claramente son importantes, pero sí en general las políticas se orientaron a concientizar en general a las mujeres o a quienes eran potenciales, o eran, me parece, para resumir, oprimidas por el patriarcado. Sin tener en cuenta que muchas veces también, digo, si bien yo creo que, no me voy a poner a polemizar con Rita Segato, pero si bien yo creo que yo creo que las mujeres y las disidencias son las más golpeadas por el patriarcado, sí, claramente podemos decir que las masculinidades también se enmarcan obviamente de esa cultura patriarcal y esa cultura machista, y algunos niveles de opresión tienen también. No así, no al nivel extremo, digo, creo que son las que el costo más alto se lo llevan claramente las mujeres y las disidencias. Pero me parece que, poder ampliar y empezar a hablarle ya al conjunto de la sociedad, y no solamente a las mujeres, quizás trabajar con instituciones, con clubes, con instituciones de la sociedad civil, incluir, me parece, obviamente, la implementación de la ESI. Digo, hay herramientas que las tenemos y herramientas que faltan, y que hay que construirlas, pero creo que estamos en un camino interesante de institucionalización, que espero que obviamente que eso dé buenos resultados, y a su vez espero también muy ansiosamente cuáles van a ser los presupuestos para eso, porque me parece que es claramente importante y que eso es algo que aún no tenemos noción, y que bueno, este marco obviamente es más complejo, en el marco no de la pandemia y de la crisis. Y en cuanto a la segunda cuestión, bueno, nos agarró el coronavirus, pero estábamos muy cerquita. Creo que creo que hay un consenso social que fue incrementándose. Creo que hemos dado buenos debates. Creo que ayuda mucho el hecho de tener claramente un poder ejecutivo que avala y que envía un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional. Creo que obviamente la historia de la campaña y de las organizaciones que luchamos por este derecho están presentes y se nota, y me parece que faltaba ese debate que nos faltaba dar, o que en el 2018 todavía era bastante incipiente. Digo sobre todo porque siempre se nos critica de que bueno, es una medida para la clase media. No es así. Es una medida que también afecta muchísimo, nosotros lo sabemos perfectamente, tenemos las compañeras de Mamá Barrios de Pie con las que trabajamos sobre la cuestión del aborto, y donde claramente son las que más, las pobres también abortan, y saben y conocen historias terribles, porque conocen aparte las peores historias, ¿no? Entonces, en ese marco yo creo que bueno, vamos a tener que pasar primero esta pandemia, pero esperamos creo que hay una decisión por parte del Poder Ejecutivo, que hay un consenso social que no tiene vuelta atrás, y que muy pronto va a ser ley. Espero que sea este año. Entiendo también que se dilatan los tiempos por esta situación que no se tenía prevista,
pero creo que muy pronto